Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde llegamos con nuevo Versus, esa comparativa que nadie había pedido y que ninguno esperabais, por fin está aquí. En la esquina y derecha, con 40 años de existencia, 7 ediciones a sus espaldas, el actual campeón, la llamada de Cthulhu. Y en la esquina izquierda, con apenas poco más de una década de existencia, con una única edición publicada, el actual aspirante, El Rastro de Cthulhu. Bueno, tenemos estas dos versiones, los dos juegos cthulhuideos por excelencia, la versión yankee, la versión british. ¿Cuál de ellos adapta mejor, sabe plasmar mejor en forma de juego de rol las obras del maestro de Providence? ¿Cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos negativos? Vamos a pasar a verlos. Bueno, en cuanto a historia, evidentemente la historia de la llamada de Cthulhu, que actualmente estamos cumpliendo su 40º aniversario, su 40 aniversario, pues evidentemente tiene más enjundia. Nos encontramos con que Chaosium, después de publicar RuneQuest, tenía comisionado un juego llamado Dark Wars, una especie de proto llamada de Cthulhu donde la idea ya existía dentro de la propia compañía pero que no llegó a plasmarse. Se encuentran entonces con que Sandy Petersen se pone en contacto con ellos para ofrecerles un suplemento para su juego de rol RuneQuest, pero esta vez ambientado en las Tierras del Sueño, en las Dreamlands. Esto que tampoco es que fuera una cosa demasiado novedosa, porque por parte de Dungeons and Dragons ya se había publicado un suplemento llamado Deities and Demigods, donde era poco más o menos que un bestiario que recogía criaturas de diferentes mundos de fantasía de diferentes autores. De los mitos de Cthulhu de Lovecraft, del campeón eterno de Michael Moorcock, del Langmar de Fritz Lieber, del Conan de Howard, etc, etc. Lo que pasa es que tuvieron que acabar retirándolo porque no tenían la licencia de la mayoría de estas obras. Pero bueno, digamos que era algo que ya se había intentado. Y por parte de Sandy Petersen lo que se ofrece es justamente eso, un suplemento para RuneQuest para jugarlo en las Tierras del Sueño. Esto acabaría derivando en el futuro en lo que hoy en día conocemos como los mitos de Cthulhu de Sandy Petersen, ¿no? Que es este suplemento que ha sido publicado para tanto Dungeons and Dragons quinta edición como para Pathfinder y que nos sitúa en las Tierras del Sueño, con las criaturas de las Tierras del Sueño, etc. Bueno, por parte de la editorial le cogen la idea y esto poco más o menos va evolucionando dentro de la idea original que tienen hasta que en 1981 se publica La llamada de Cthulhu, The Call of Cthulhu, en formato caja en su primera edición. Habría una segunda edición en 1983, una tercera edición en 1986, todas ellas en formato caja, y en 1980 y en 1989 ya se publicaría por primera vez en formato libro, en tapa blanda, incorporando algunos companions como era el Fragmentos de Terror, etc. A partir de la quinta edición pasa a ser editor en jefe de la línea Lynn Willis. Lynn Willis, que deberíais conocerle puesto que es el autor junto con Larry Ditilio de Las Máscaras de Nyarlathotep, la icónica, mítica campaña de La llamada de Cthulhu. En 2013 fallece y pasa a ser editor en jefe Mike Mason. Mike Mason, que sería quien provocaría los mayores cambios del sistema a lo largo de sus 7 ediciones, que si bien no son cambios revolucionarios, sí que son lo suficientemente sustanciales como para darnos una nueva edición bastante remozada, renovada y un poco diferente de las anteriores. Por parte del Rastro de Cthulhu, nos encontramos en 2016, donde Robin Delos publica Esoterroristas, que es el primer juego que utiliza el sistema Gamsu. El sistema Gamsu que pretende suplir un poco lo que venía siendo la línea actual de juegos de rol, puesto que todos ellos se basaban en la misma concepción de Dungeons and Dragons, en un sistema donde se premiaba más el combate, donde se utilizaba un sistema binario, un sistema de éxitos y fracasos, de impactos y no impactos. Robin Delos considera que eso no funciona
para los juegos de investigación, donde se necesitan unas mecánicas y una filosofía de juego diferente, por lo cual crea el sistema Gamsu, donde es un sistema pensado para avanzar, para ir siempre hacia adelante, donde siempre puedas encontrar las pistas, donde siempre puedas facilitarte la investigación y dependa del propio jugador la interpretación de estas pistas, ¿no? El sacar la información de las pistas que te otorga el propio escenario. En 2016 se publica el Exoterroristas, en 2017 Fear Itself, que es un juego bastante similar, y en 2008, por parte de Kenneth Haidt, utilizando este sistema, se publica El Rastro de Cthulhu, que, como digo, pues única y exclusivamente tiene una única edición. Si bien el juego ha variado, si bien el sistema ha variado, puesto que hemos visto una segunda edición de Exoterroristas, de Mutant City Blues, la verdad es que los juegos diseñados por Kenneth Haidt, tanto El Rastro de Cthulhu como el Agentes de la Noche, han mantenido la misma edición original. Vale, en cuanto al sistema, la llama de Cthulhu utiliza el sistema BRP de la casa de Chaosium, que fue creado para darle consistencia a lo que es el mundo de Glorantha creado por Greg Stafford, lo que acabaría dando lugar a RuneQuest. Este sistema porcentual es muy sencillo, tiene atributos y habilidades con un valor porcentual. Vamos a tirar el dado de 100 y si obtenemos el mismo valor o inferior, tendremos éxito. Con el tiempo se han ido añadiendo diferentes complicaciones, como es el hecho de dados de bonificación o de penalización, así como diferentes grados de éxito dentro de la propia tirada, dependiendo del valor que obtengamos. En cuanto al sistema Gamsu, este utiliza un sistema completamente distinto. No vamos a tener atributos, solamente vamos a tener habilidades que se van a dividir en habilidades de investigación y habilidades generales. Las habilidades de investigación van a tener una reserva de puntos en la cual, si al menos tenemos un único punto, vamos a poder obtener la pista clave que un escenario nos pueda ofrecer con respecto a la habilidad que estemos utilizando en particular. Además, podemos realizar gastos para obtener beneficios o para realizar declaraciones con respecto a dicha habilidad de investigación en particular. Las habilidades generales funcionan un poco más distinto, donde tenemos esa misma reserva, pero al gastar puntos de dicha reserva vamos a obtener un bonificador de +1 a nuestra tirada de dado de 6 contra la dificultad a la cual nos estemos enfrentando. Poco más o menos funciona así. Lo que es la filosofía del sistema Gamsu es que el escenario tiene que ir siempre hacia adelante, siempre tiene que avanzar, nunca puede detenerse. Sin embargo, en el sistema BRP encontramos con que existe la posibilidad de fallo, es un sistema binario, un sistema de éxitos y fallos, lo cual hace que en un momento dado podamos perder alguna pista o podamos no lograr resolver alguna situación. Para ello se utiliza el atributo de idea o el valor de idea o el valor de inteligencia, lo cual nos permite resolver puzzles o encajar las piezas dentro de lo que es un escenario de una manera un poco a modo de metajuego para resolverlo fuera de lo que sería la propia partida. Como digo, son mecanismos que nos ayudan para mantener la partida en marcha y para poder avanzar dentro de la misma y no quedarnos paralizados. En cuanto a la creación de personajes, tal y como hemos dicho, dentro del sistema de juego vamos a encontrarnos dentro de la llamada de Cthulhu, del sistema BRP, con atributos y habilidades. Los personajes se van a definir una serie de atributos donde, aparte de los clásicos habituales, pues vamos a encontrarnos con otros como son educación, ¿no? La separación entre inteligencia y educación, y el atributo de poder, que va a tener una importancia relativa dentro del propio sistema de juego. Además, en estas últimas ediciones que hemos visto por parte de la llamada de Cthulhu, se han ido incorporando determinados añadidos con un toque más narrativo para tratar de darle una mayor profundidad a lo que serían nuestros investigadores. Estamos hablando, por tanto, de trasfondos, donde vamos a encontrarnos la descripción, ideología, creencias, allegados, lugares significativos, posesiones preciadas, rasgos y un vínculo fundamental que
si bien tienen una importancia, digamos que narrativa dentro del juego para darle esas tres dimensiones a los investigadores, en el caso del vínculo fundamental sí que va a tener importancia a la hora de ayudarnos a recuperar cordura según la vayamos perdiendo dentro de las propias aventuras que juguemos. En cuanto al rastro de Cthulhu, nuestros investigadores se van a basar, como decimos, en esta serie de habilidades de generales y de investigación, pero también en una serie de valores que le van a dar mayor profundidad a los investigadores. En este caso hablamos de motivación, de una motivación que es lo que va a llevar al personaje a meterse dentro de los diferentes casos, de las diferentes aventuras que se vayan a ir jugando, y que tiene importancia mecánica dentro del propio sistema, puesto que nos va a forzar a actuar en una determinada dirección con respecto a esa motivación, puesto que si no lo hacemos podremos perder estabilidad. Asimismo, tendremos pilares de estabilidad y de cordura que se van a basar en cuanto a la estabilidad, los pilares de estabilidad. Por cada 3 puntos que detengamos en dicha habilidad de estabilidad, vamos a tener a una persona con la cual tengamos un vínculo que nos va a ayudar a mantenernos cuerdos dentro de lo que es el propio mundo de los mitos de Cthulhu. Asimismo, la cordura. Vamos a tener por cada 3 puntos que tengamos dentro de este valor de cordura, vamos a tener una fuente de cordura que no va a ser una persona en particular, sino una ideología, una creencia, ya sea científica, de fe, de valores, que van a sustentar un poco lo que es pues la cordura dentro del investigador. Y la cordura es un valor fundamental dentro de cualquier juego de temática cthulhuidea lovecraftiana tentacular, de cualquier tipo de juego de horror. En este caso, dentro de la llamada de Cthulhu tenemos un sistema de cordura basado en un valor porcentual que es nuestro valor de cordura, que va a ser a la vez el valor contra el cual tengamos que tirar a la hora de ver si perdemos o no perdemos cordura, y que a su vez va a ser también la reserva de la cual vamos a ir restando las pérdidas que se vayan a ir produciendo con respecto a cada evento, a cada criatura, a cada entidad con la que nos vayamos cruzando respecto de los mitos de Cthulhu. Esto va a provocar que existen diferentes tipos de locuras con respecto a este sistema de cordura. Si perdemos 5 puntos de cordura de una manera directa, vamos a tener una locura temporal. Si perdemos un 20% del valor de cordura que tengamos en ese momento en un periodo pequeño de, digamos, 24 horas, lo que nos va a provocar es una locura indefinida. Si nuestro valor de cordura llega a 0 o menos, directamente tendremos una locura permanente y el personaje dejará de poder jugar, se convertirá en un PNJ. Tanto en la locura temporal como en la locura indefinida nos vamos a encontrar con dos fases distintas de locura. Una primera fase que digamos que es la más inmediata, donde cómo va a reaccionar el investigador a dicha pérdida, y luego una fase segunda que es más una locura subyacente, que es la que va a permanecer dependiendo en el tiempo de si se ha provocado por una locura temporal, que se eliminará más rápido, o si por parte de una locura indefinida que tardará más tiempo en poder eliminarse. Nos vienen una serie de tablas donde nos vienen descritos las diferentes fases de locura a través de las cuales podemos pasar y los diferentes efectos que pueden provocar, muchos de ellos relacionados con los trasfondos con los cuales se ha creado el investigador. Por parte del rastro de Cthulhu, el sistema se divide en dos valores. Vamos a tener un sistema de estabilidad y vamos a tener un sistema de cordura. Vamos a tener esos dos valores separados, puesto que lo que nos tratan de explicar es que si bien hay personas que han perdido completamente su cordura y que están completamente enloquecidas, sí que logran mantener esa máscara de estabilidad con respecto al mundo real, ¿no? Logran falsear su situación haciéndose pasar por personas cuerdas. Bueno, vamos a tener una reserva de estabilidad que va a funcionar como cualquier tipo de habilidad que tengamos.
Esta habilidad se va a tirar como siempre, como cualquier tipo de habilidad general, contra un valor que nos dé el propio escenario y podremos gastar puntos de esa reserva para tratar de superar el número objetivo que sea en cuestión, lo cual provoca que podemos poder tener pérdidas tanto por los puntos que gastemos para tratar de superar la tirada como de las pérdidas potenciales que se provoquen por el encuentro con ese horror en particular. Cuando nuestra estabilidad llegue o baje por debajo de 0, entre 0 y -5 estaremos conmocionados, lo cual provoca que no podremos gastar puntos de reservas de nuestras reservas de habilidades de investigación y que además el número de dificultad de todos los controles que vayamos a realizar aumenta en +1. Cuando este valor esté entre -6 y -11 estaremos trastornados, lo cual implica que no podremos gastar puntos de ninguna de nuestras reservas y que además perderemos un punto permanente de dicha puntuación inicial, no de la reserva, sino de la puntuación inicial de estabilidad. Bueno, y evidentemente si caemos por debajo de 12 estaremos locos, irremediablemente locos, y esto ya no se va a poder solucionar de ninguna manera. Esto lo que nos provoca, este tipo de sistema de cordura, es que si bien particularmente me gusta más cómo funciona el sistema de cordura del rastro de Cthulhu, puesto que te lo divide entre estabilidad y cordura y tiene mucho más sentido cómo funciona, dentro de la llamada de Cthulhu a veces te encuentras con hechiceros que están haciéndose pasar por personas cuerdas teniendo un 0 en cordura, lo cual de una manera mecánica no tiene mucho sentido, tiene más sentido lo que es la forma de presentarlo dentro del rastro de Cthulhu. Sí que es cierto que en esta última séptima edición por parte de la llamada de Cthulhu sí que le han dado una mayor profundidad al sistema de cordura y te dan mayores herramientas a la hora de poder representarlo a la mesa. Así que, como veis, tienen unos puntos favorables y puntos negativos por parte de cada sistema. Y llegamos a la habilidad de Mitos de Cthulhu, que evidentemente tiene una importancia primordial dentro de lo que es un juego de temática cthulhuidea. Nos vamos a encontrar con que la habilidad de Mitos de Cthulhu dentro de lo que es el sistema BRP funciona un poco de manera distinta al resto de habilidades. Nosotros cuando estamos jugando con el sistema BRP y tenemos éxito en alguna habilidad que utilicemos durante el escenario que estemos jugando, nos vamos a anotar una X a su lado, lo cual implica que al final de la partida vamos a poder aumentarla, nos va a permitir poder aumentarla por el mero hecho de haberla utilizado. La habilidad de Mitos de Cthulhu no puede aumentarse de esa manera, únicamente puede aumentarse en base al estudio de tomos o mitos de los tomos o libros de los mitos de Cthulhu o al entrar en contacto con algún tipo de criatura o entidad de los mismos. Lo que trata de representar es un poco la apertura de la mente humana a lo que es esta realidad subyacente que se oculta tras la realidad habitual. Nos permite utilizarla para identificar a criaturas de los mitos o para tratar de entender su comportamiento u obtener información acerca de las mismas. Con respecto a la habilidad de Mitos de Cthulhu dentro del sistema Gamsu, funciona de manera bastante distinta. Lo primero es que sí se permite tener la habilidad de Mitos de Cthulhu desde un principio, desde un primer momento en la creación del propio investigador. Lo que nos dicen es que hay personajes dentro de las novelas de Howard Phillips Lovecraft que ya tenían un conocimiento previo de, aunque fuera pequeño, de los mitos de Cthulhu, por lo cual si quieres permitirlo no hay ningún tipo de problema. Y lo que trata de representar esta habilidad es un poco el encajar las piezas, tener esa revelación final acerca del escenario en particular dentro del que estés jugando. Es un poco como ese momento de lucidez donde se enciende la lucecita, donde se enciende la bombilla y llegas a comprender esa realidad subyacente que se esconde detrás de estas entidades, de estos mitos. En términos de mecánicos, la habilidad de Mitos de Cthulhu dentro del sistema BRP limita la cantidad de cordura máxima que puede tener
un investigador en particular, un personaje, siendo una resta del valor, como digo, de la cordura máxima, que sería 99, pues según vas aumentando tu valor en Mitos de Cthulhu, cada vez es más difícil, cada vez te resta más, y es un poco como que has visto ese mundo que hay detrás y que pues te ha dejado realmente tocado. En cuanto al sistema Kamsu, esto no funciona de esa manera. No nos va a limitar nuestra habilidad de estabilidad o de cordura, pero sí que cada vez que la utilicemos vamos a tener un modificador negativo, vamos a tener una resta de puntos de nuestra habilidad de cordura. Es la única forma en la que puede bajar la cordura, bien por el uso de, la habilidad de Mitos de Cthulhu, porque nuestro valor de estabilidad baje por debajo de 6 o menos, o porque entremos en contacto con alguna de las grandes criaturas, ¿no? Las criaturas chiquititas de los mitos solamente restan estabilidad, las grandes pues también restan cordura. Como digo, funcionan de manera distinta y cada una es una aproximación diferente que tiene sentido en el contexto de cada sistema en particular. El combate en la llamada de Cthulhu se dirime en base a tiradas porcentuales de la habilidad de combate en particular que estemos realizando. Si ponemos como ejemplo que nuestro investigador se sumerge en las catacumbas de París buscando algún tipo de tumba antigua o tal y se encuentra con un ghoul, lo más probable es que entren en contacto, entren en combate. Por lo cual el investigador va a hacer una tirada de ataque con la habilidad, por ejemplo, de pelea que esté utilizando, lo cual va a definir que el combate se define en base a la habilidad particular que tenga el investigador en su propia hoja de personaje, que se va a enfrentar con la habilidad del rival, en este caso del ghoul, que puede tratar de esquivar ese ataque o tratar de contraatacar, lo cual será más habitual siendo un ghoul, por lo cual enfrentaremos las dos tiradas de pelea. Si el rival en particular contragolpea, de los empates saldrá beneficiado el atacante. Si el rival en particular trata de esquivar, de los empates en las tiradas saldrá beneficiado el defensor. Además, destacar que en este caso la iniciativa dentro del combate se basa en el valor de destreza. En el valor de destreza, salvo que estemos utilizando armas de fuego donde habrá un bonificador que lo elevará. En el sistema Kamsu vamos a utilizar la habilidad de escaramuza, ¿no? En este ejemplo en particular que estamos utilizando. Y el objetivo no va a depender del investigador, sino del rival al que se enfrente, que tendrá un umbral de golpe, que es el valor contra el que tendremos que tirar. En este caso, el umbral de golpe normalmente de forma habitual es 3, cuando se tiene un valor en la habilidad de combate de 8 o más, este umbral de golpe pasa a ser 4, y en el caso particular del ghoul, al encontrarse en su terreno de caza favorito, este umbral de golpe se eleva a 5, por lo cual el investigador para enfrentarse a este ghoul necesitará sacar un 5 o más en un dado de 6. ¿Cómo puede tratar de resolver esta situación? Gastando puntos de su habilidad general de escaramuza. Por cada punto que gaste de esta habilidad general, otorgará un bonificador de +1 a su tirada, lo que viene siendo lo mismo a reducir el umbral de golpe de la criatura contra la que se enfrente, por lo cual a más puntos que gaste, más facilidad tendrá a la hora de golpearle, aunque irá reduciendo su reserva, lo cual medrará en sus posibilidades en ulteriores turnos de combate. Además, la iniciativa en este caso se mide no en base a destreza, puesto que aquí no tenemos atributos en el sistema Kamsu, sino en base a la puntuación inicial, no a la reserva actual que tenga, sino a la puntuación inicial de la habilidad en combate que esté utilizando en particular cada uno de los actores dentro de dicho combate. El bestiario es una parte importante dentro de este tipo de juegos,
puesto que nos vienen a representar las diferentes criaturas que forman parte de los mitos de Cthulhu. En cuanto a la llamada de Cthulhu, Sandy Petersen, con esa idea original que tenía de convertirlo en un juego de fantasía en las tierras del sueño para RuneQuest, la verdad es que metió un gran número de bichos dentro del bestiario, sacándolos muchas veces de pequeños relatos donde apenas aparecían, pues relatados someramente. Todas estas criaturas van a tener una serie de valores, una serie de estadísticas y nos van a dar una pequeña descripción de las mismas. En cuanto al sistema Gamsu, es un bestiario mucho más reducido, pero digamos que con mucha más sustancia. Primero vamos a diferenciar entre las grandes entidades de los mitos de Cthulhu y las pequeñas criaturas, ¿no? Entre los perros de Tíndalos, gules, ghast, este tipo de cosas, y luego las grandes deidades, los primigenios, los dioses arquetipos, etc. Por parte de las criaturas más pequeñas, sí que nos vienen con sus estadísticas para poder utilizarlas como rivales dentro del juego y además con diferente información que nos va a poder ayudar a la hora de dirigir este juego, que está más basado en la investigación. Nos va a venir determinadas las diferentes habilidades de investigación que podemos utilizar, como recogida de pruebas, medicina, forense, etc. y los resultados que nos va a dar con respecto a cada criatura en particular, qué es lo que vamos a obtener al utilizar dichas habilidades, lo cual está muy bien. Con respecto a las grandes criaturas, ¿no? Como digo, primigenios, dioses arquetipos, etc., directamente no nos traen estadísticas. No se considera que puedas sacarlos dentro de una partida y en el caso de que salgan, no puedes enfrentarte a estas criaturas. No tiene sentido, son demasiado poderosas como para que siquiera tengas una pequeña oportunidad. Además, nos describen diferentes aproximaciones a las mismas con diferentes formas en las que pueden ser entendidas o comprendidas. Por esta parte, de manera particular, creo que es muy superior la forma en la que están presentadas las entidades de los mitos de Cthulhu dentro del sistema Gamsu. Si bien por ejemplo, en la llamada de Cthulhu tenemos al Gran Cthulhu, donde nos dicen que tiene 160 puntos de vida, 21 puntos de armadura, que además regenera 6 puntos de vida por cada turno, y que en el caso de que llegase a 0 puntos de vida, pues se regenera completamente a su forma máxima en un dado de 10 más 10 minutos o algo parecido. Si bien es prácticamente imposible poder acabar con el Gran Cthulhu, el hecho de que te traiga estadísticas ya lo rebaja bastante dentro de esa idea básica de entidad, criatura de los mitos, ser extradimensional, alienígena, todopoderoso, etc. Creo que rompe un poco la magia de lo que es el entendimiento que deberíamos tener de estas criaturas. Creo que están mucho mejor presentadas en el rastro. Creo que es mucho más inteligente la forma en la que se nos presenta el bestiario dentro del rastro de Cthulhu. En cuanto a los suplementos, evidentemente la llamada de Cthulhu tiene 40 años de existencia, 40 años donde no solo por parte de Chaosium, sino por parte de terceros se han publicado una enorme cantidad de suplementos, una enorme cantidad de aventuras, una enorme cantidad de campañas. La primera campaña que fue publicada para la llamada de Cthulhu, que creo que fue en 1982, fueron Las sombras de Yog-Sothoth. A partir de esta campaña se generan una enorme cantidad, como digo, de suplementos, que es a la vez tanto bueno como malo, porque significa que hay muchísima variedad, que hay muchísimas cosas muy buenas, pero que también hay mucha morralla, ¿vale? Dentro de los diferentes suplementos que se han publicado para la llamada de Cthulhu. Como digo, hay cosas muy buenas, pero al haber tantas y tantas y tantas, también hay muchas cosas de relleno que no merecen tanto la pena. Por parte del rastro de Cthulhu, evidentemente hay muchos menos suplementos publicados, empezando por el primer suplemento que se publicó para la línea, que fueron el asombroso Relatos Arcanos por parte de Robin Delos, con un carácter puramente pulp. En este caso, la verdad es que los suplementos del rastro de Cthulhu son muy buenos, tienen una media realmente alta, principalmente por la calidad de los autores que forman parte de la editorial Pelgrane. Tenemos a Kenneth Haidt, a Gareth Hanrahan, a Robin Delos, a Adam Gauntlet, a Graham Walmsley, es decir, auténticos titanes dentro de lo que es la industria rolera
y que han dado lugar a una serie de suplementos como es la fantástica campaña de Mentiras Eternas, la revelación final, Sombra sobre Finland, es decir, una cantidad de suplementos que, si bien son muy poquitos en comparación con la enorme producción de la llamada de Cthulhu, sí que todos tienen un nivel altísimo y que merece muchísimo la pena. Bueno, y después de este vistazo general que hemos ido dando de manera particularizada en diferentes secciones, como os he ido presentando a lo largo de este vídeo, ¿qué conclusiones podemos sacar acerca de estos dos juegos? Bueno, podemos decir que el sistema del BRP, de la llamada de Cthulhu, va mucho más dirigido a la acción. En ese sentido te dota de mayores herramientas a la hora de realizar enfrentamientos, mientras que el Rastro de Cthulhu, con su sistema Kamsu, tiende a ser mucho más simple, tiende a cumplir, pero sin darte demasiado colorido y demasiadas opciones. Por ahí, si queréis una partida dirigida hacia la acción, especialmente si queréis enfrentaros de manera directa con los mitos de Cthulhu, podéis coger el suplemento de Pulp Cthulhu, que os va a dar muchísimas opciones y va a enriquecer muchísimo vuestras partidas. Si queréis una partida mucho más de investigación, donde premie el encontrar las pistas, interpretarlas, obtener información, desde luego el sistema de Kamsu os dota de todo lo necesario para poder dirigirlas, como digo, siempre en avance, sin que el juego se detenga en ningún momento y sin que estéis dando vueltas alrededor de un escenario tratando de encontrar pistas. Si existe una pista, os la dan. Por lo tanto, en cuanto a esas dos opciones, podéis ver cuál es vuestra decisión favorita. Además, también os diría que si vais a jugar campañas, si vais a jugar una campaña larga, desde luego la llamada de Cthulhu os dota de mayores herramientas a la hora de profundizar dentro de vuestros investigadores, a la hora de desarrollarlos y de evolucionarlos, ¿no?, a lo largo del tiempo, mientras que por ahí el sistema del Rastro de Cthulhu es mucho más limitado. No vais a encontrar demasiadas variaciones, salvo algún cambio de puntos en diferentes habilidades o algo así. Evidentemente sí pueden cambiar los pilares de estabilidad, las motivaciones, las fuentes de cordura, pero digamos que está más limitado a largo plazo. Ahora bien, si lo que queréis son one-shots, partidas sueltas, desde luego el sistema del Rastro de Cthulhu es mucho más ligero, es mucho más sencillo. No vais a tener que consultar el manual a la hora de realizar fuego automático, combates, tal, no sé qué. Es mucho más sencillo y os permite centraros única y exclusivamente en la partida. Como digo, son dos grandes libros, son dos grandes manuales que representan perfectamente lo que son los mitos de Cthulhu, las obras de el maestro de Providence, pero son dos aproximaciones distintas, cada una con sus puntos favorables y cada una con sus puntos negativos. Y ya depende más de vosotros qué tipo de estilo queréis, si es más investigador con el rastro o si es algo más de acción con la llamada de Cthulhu, si os gustan más los one shots o si preferéis campañas largas donde jugar durante mucho tiempo. En cualquier caso, sea cual sea la decisión que toméis, no vais a equivocaros, puesto que, como digo, son dos grandes juegos que os van a poder permitir vivir grandes aventuras. Bueno, este ha sido mi versus de hoy, la llamada de Cthulhu, el rastro de Cthulhu. Como veis, he tratado de ser bueno con ambos, puesto que ambos juegos me encantan. Trataremos de traer más versus al canal, comparativas entre diferentes juegos. Si tenéis idea de alguna, si tenéis alguna propuesta, dejádmelo abajo en comentarios y trataremos de traerla al canal. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!